Boletín ABGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Bienvenidos a Boletín ABGRA, quinta temporada. Esta vez tenemos una nota muy especial que hizo nuestro colega Oscar, que es parte de la subcomisión de prensa de ABGRA, y vamos a hablar de bibliotecas escolares, pero de un programa muy específico a través de Jorge Vila, que nos va a estar contando cómo fue la experiencia de llevar la biblioteca a las colonias de vacaciones. Este es un proyecto que se realizó en la ciudad de Buenos Aires y nos va a estar contando de qué se trató, cuál fue el impacto, cuáles fueron los resultados. Y por otro lado también nos va a estar hablando dentro de las bibliotecas escolares qué relación hay con la inteligencia artificial. ¿Se usa, no se usa, debería usarse? ¿Hacemos alfabetización? ¿Qué nos pasa con la inteligencia artificial en las bibliotecas escolares? Así que sin mucho más, los dejo acá para enterarnos de esta idea que, digo de paso, que podría replicarse en los veranos en las colonias de vacaciones. No sé, estando ya a esta altura del partido del año, yo creo que podríamos ir meditándolo. Sin más, te dejo acá, en ABGRA, Boletín ABGRA Radio, quinta temporada. Preparándonos para la 55ª Reunión Nacional de Bibliotecarios de ABGRA, que se va a hacer este año en Mar del Plata, lo tenemos en línea a José Luis Vila. Él es bibliotecario, trabaja en la Biblioteca Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, está recibido en el Instituto de Formación Técnico Superior número 13, es analista de sistema de la Universidad de Kennedy, y vamos a hablar con él por la exposición que va a tener dentro de la Reunión Nacional de Bibliotecarios de ABGRA allí en Mar del Plata, y nos va a hablar de biblioteca en la escuela, en colonias de vacaciones. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy interesante la exposición que vas a hacer en la reunión nacional, y queríamos que nos anticipes un poco de qué va a hablar de esto de las bibliotecas en la escuela. Bien, básicamente yo lo comento porque, digamos, yo trabajo en una facultad que es la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, y en un momento determinado, buscando otro empleo, conseguí a través del Ministerio de Educación que me tomaran como bibliotecario escolar para estar en las colonias de verano, que fue un proyecto de bibliotecas abiertas en verano. Uh-huh. Es decir, fue un proyecto que, bueno, comenzó en el 2023. El proyecto se llamaba básicamente que había que fomentar la lectura, básicamente en un principio. Seguía la misma estructura que una biblioteca escolar. Ajá. Eso se hacía íntegramente en colonias de vacaciones, donde los chicos se iban a recrear. Terminó, ya se dejó de hacer, pero Ajá. comenzó, digamos, en el 2023. Post pandemia. Post-pandemia, sí, que era, primero decía la lectura, se llamaba así, el proyecto Mi Sede, un libro, 1000 mundos, se Ajá. llamaba así en el 2023. Y eso los chicos, ¿cómo se acercaban a la lectura? ¿Y ustedes le preparaban algún lugar como para que tuvieran acceso? El problema fue el siguiente, yo tuve que ir a 4 escuelas, no teníamos una escuela fija. ¿Tenías un equipo de trabajo, Jorge? ¿Eh? ¿Tenías un equipo de trabajo ahí que colaboraba con vos? Nosotros éramos un equipo de trabajo, pero teníamos escuelas distintas asignadas cada uno. Uh-huh. Es decir, a mí me tocó en un principio ir a la 2 de 9, que se llamaba así, en la escuela, era una escuela llamada Australia. Sí. Y en esa escuela me abrieron la biblioteca, no en todas. Y nosotros teníamos que preparar una actividad, o en un principio teníamos que acoplarnos a la actividad del docente, porque también estaba el tema de las salidas, cuando salían Uh-huh. a la pileta. Entonces ahí cambiaba un poco, y por eso uno llevaba al material y leía un libro ahí, material propio básicamente. El material lo elegías vos. ¿Tenías contacto con el bibliotecario de la escuela?
¿Tenías contacto, ustedes, el equipo, tenía contacto con el bibliotecario de la escuela o era una iniciativa Digamos, que yo iba tuve en por un fuera de momento la biblioteca contacto, escolar? no había nunca contacto con el bibliotecario de la escuela. Ajá, Yo tuve un contacto en un momento porque yo me contacté personalmente en la edición de este año porque me pasaba que cuando dejaban libros eran libros de lectura, claro. no libros de tipo que yo pudiera utilizar o que me ayudaran a mí para poder ampliar el tema. Más de Eh, recreación. claro, era más de recreación. Ujú. Explico por qué. Porque en el 2023, por ejemplo, en esta última, voy a hablar de la última, era básicamente viajes. Ujú. La temática Eh, viajes. claro, viajar por el mundo en 22 días. Entonces uno necesitaba un poco de material que eran mapas y cosas y qué sé yo, y uno no tenía la biblioteca abierta. Entonces, al no tener la biblioteca abierta, hacía más difícil la actividad. Entonces yo tuve que comprar, en una biblioteca sí me dejaron, que yo logré contactarme, me dejaron enciclopedias y mapas, entonces Ujú. era un poco más fácil ayudar, incluso las ayudaba a los docentes también porque tenían que cumplir con el eje pedagógico que exigía el ministerio, que había, por ejemplo, el primero era Argentina. Entonces yo tenía el mapa de Argentina, yo hice con mostré en las enciclopedias en una escuela, hice Ujú. adivinanzas, vimos de ver qué culturas había, que eran la cultura, la música, y eso era el trabajo básicamente, primero Argentina, después Europa, las leyendas, los cuentos infantiles europeos conocidos como los hermanos Grimm, mostrándoles una imagen y que ellos se lo identifiquen, qué cuento era y contarle, que por ejemplo que Blancanieves era de los hermanos Grimm. Ujú. Después China, hablar de los chinos, de las costumbres de cada país. Y bueno, eso no teníamos un contacto, muchas veces era material propio Claro. que teníamos que usar. ¿Qué repercusiones has visto en los chicos al estar en un espacio recreativo, ¿no? Y casi que de vacaciones, el acceso a la lectura? ¿Qué impacto ves o pensás que tuvo esto en los chicos? En los chicos, digamos, causaba una sensación o les llamaba la atención porque era como que veían que venía una persona, porque yo tuve, en el caso de esta edición, tuve 5 escuelas distintas que yo tenía que ir por día. Y yo llegaba y era como que llegaba la persona que venía y les contaba un cuento, les ayudaba incluso a los maestros que estaban en cada escuela, Ujú. porque por ahí no tenían actividad. Y los chicos se sorprendían al saber que, por ejemplo, en el caso de los hermanos Grimm, era un cuento que estaba escrito, Blancanieves, La Cenicienta, son cuentos que están escritos y que forman parte de un libro. También se sorprendían al conocer costumbres de otros países, las leyendas de otros países, es decir, como que a ellos les causaba... Lo que pasa es que había que adaptarlo igual a la dinámica, porque yo tuve distintos públicos, eso tengo que aclararlo porque se me escapó. Yo tuve chicos de 5 años hasta 12. Ajá, Entonces, en los 12 años ya tenían un claro. conocimiento de base y por ahí se sorprendían con los conocimientos. Los más chiquitos sí era como que se sorprendían, algunos ya sabían que yo, por ejemplo, usé para Egipto un cuento argentino de Liliana Cineto que ayudaba muchísimo, que se llamaba Ambrosio en el Antiguo Egipto. Y yo les iba contando y se iban sorprendiendo. Ah, sí, mirá los faraones. Y algunos conocían, otros no, de Egipto, porque por ahí el profesor les había contado algo antes, o si no, yo era como que se estaban enterando a través mío. Claro. Y era como que se sorprendían, ah, mirá, era así, esto, Egipto era así, no sabía cómo era, tenían un culto a los gatos. O por ejemplo, cuando tocó Oriente, que yo había estudiado una vez japonés y yo les escribía cómo era, porque aprendí, no es que sepa japonés, se sorprendían, así que se escribe así mi nombre en Ujú. japonés, así que en Japón está esta arte marcial. Se sorprendían mucho al conocer, porque era como que uno los estaba haciendo conocer otro, y era una cosa muy recreativa. Yo muchas veces cuando era más chiquito les hacía dibujar Claro. por ahí el cuento, para ver que vean cómo les había llegado el impacto. O sea, ya les entraste a la lectura por un impacto lúdico, ¿no? Más por el juego,
por la recreación, por el placer de la lectura. Recreación, pero también yo tuve que optar en el caso de, porque yo en un principio leía, eso es en las primeras veces, pero después empecé a narrar el cuento. Ujú. Y a medida que iba narrando el cuento, les iba preguntando, ¿ustedes conocen cómo es esto? Por ejemplo, cuando yo conté el cuento de Ruiseñor, si ustedes saben cómo es cómo funciona una caja de música, y entonces ellos me decían, dice, no sabía que la caja, porque el ruiseñor en el caso del cuento del ruiseñor hay un pájaro mecánico. Claro. Entonces, claro, entonces yo le decía, ¿ustedes saben cómo funciona? Sí, sí, funciona así, así, así. ¿Cómo se llama? El, este pájaro mecánico funciona igual que una caja de música. No sabía. Entonces yo les decía, hay que darle cuerda y antiguamente les contaba que los relojes también. Claro. Sí, como que uno los iba acercando a un mundo que ya prácticamente con la tecnología ya es como que no se puede, no se ve, Lo que tienen los relojes distante, se daban claro. a cuerda. Si yo les contaba que se daban a cuerda o que había péndulos. En relación a este programa, que me parece que la verdad que tuvo un impacto positivo en los chicos, se Y tuvo un descontinuó, impacto decís muy vos, positivo. se descontinuó este programa, ¿crees que puede volver a ponerse Y en vamos a práctica? ver si se puede volver porque empezó y éramos poquitos y muchas veces estaba la biblioteca cerrada, entonces hacía que el programa funcionara, pero funcionaba básicamente por la buena voluntad que teníamos el equipo de bibliotecarios que nos pasábamos incluso a través de WhatsApp en material. ¿Cómo fue la Eh, relación con los docentes, Jorge, de la escuela? yo te puedo decir porque como yo estuve en varias escuelas, entonces fue un variado. Ujú. En algunas escuelas ellos ya tenían armadas una actividad y yo lo que hacía era aportar. Claro. En otras escuelas por ahí, porque muchas veces en estas colonias de verano hay profesores de gimnasia. Ujú. Entonces era como que yo iba y les salvaba un poco la actividad porque yo llevaba ya el cuento, ya iba con una actividad armada. Entonces era como que decían, bueno, cumplimos con el eje pedagógico, digamos, pudieron cumplir con el eje. Yo, por ejemplo, en el caso de Paraguay, llevé la leyenda del Ñanduti, que es una leyenda de Paraguay, y se le iba narrando y les iba contando cómo era un Ñanduti, les mostré una imagen, una foto de cómo era un Ñanduti, y les ayudaba mucho a los profesores Claro. que un bibliotecario les estuviera, además de lo que ellos como material, les estuviera aportando otros materiales que por ahí en la escuela, como es en verano, no tienen ese material. También en Europa les ayudé como las leyendas griegas en el caso de Pandora o algunas leyendas, contarles algunas. Es decir, como que les ayudaba y a otras veces, bueno, era una escuela que venían, pues yo estaba en el salón de música y Ujú. venían un grupo y me venían y yo les hacía la actividad. Era muy variado, a muchos profesores les encantaba, Claro. les encantaba, y incluso a la coordinadora porque era como que ayudaba a cumplir los ejes pedagógicos que estaban establecidos para ese verano. Jorge, ¿sabés si hubo alguna métrica en relación a cuántos chicos les llegó este programa? No, no tengo registro, eran en general las escuelas teníamos muchos alumnos, no sé si se tomó la medición, lo que sí decíamos, cuando pasábamos el informe decíamos, hoy estuve con el grupo de 8 años, Ujú. hoy estuve con el grupo de 9 años, cuando yo pasaba el informe, cuando yo tenía que pasar un informe todos los días, Claro. decir, vimos tal cuento, tal cosa, hicimos tal actividad. Yo usé un paraguas también para algunas actividades que tenía adivinanzas y llegaba a los chicos y ellos iban tomando nota, bueno, se hizo tal cosa. Si bien yo tengo entendido que había supervisores también que nos enteramos después que nos estaban mirando, nos estaban Sí. observando en algunas actividades que yo desconocía cuando salíamos a la pileta, que hacíamos la actividad en el aire libre de leerles, yo les leía o les narraba un cuento con lo que podíamos, digamos. Ujú. ¿Y los chicos tenían acceso al material de lectura o dependía exclusivamente de que ustedes les leyeran? A veces, como no teníamos la actividad, la biblioteca abierta, Ujú. tenían acceso a la lectura los profesores.
los maestros, y a veces se pudo hacer un taller de lectura con algunos chicos, pero yo como teníamos la actividad de la pileta en la semana, porque a veces yo llegaba y estaban en la Claro, pileta, entonces ahí no se puede mucho manejar material, porque se puede sí, claro. arruinar, se puede. Entonces yo ahí opté por narrar el cuento y hacer la actividad con unos mapas en el cual yo les como iba mostrando. Ujú. Te hago una pregunta. ¿Qué consideras, qué tipo de actividades podrías llegar a recomendar para que una biblioteca escolar pueda continuar con la promoción y el acceso a la lectura durante las vacaciones para los chicos? ¿Qué Y recomendarías? mira, yo vi que hay algunos programas que ya están armados que son el tema de leer y aprender, los que se podría como programas de fomentar las lecturas, era el programa que se hizo en un principio, que decir, por ejemplo, hablar de tal autor, escribir una biografía, que ese a mí me gustó al principio, enseñarles a escribir una biografía. También decirle qué libros académicos y cuáles libros se podían utilizar, qué libros usar, también enseñarles que existen otras artes, algún programa de lectura, básicamente que nosotros podamos tener acceso a los libros y poder hacer un taller como se hizo una vez sola, logré hacerlo, que era que ellos tuvieran varios libros y cada uno fuera leyendo. Sí, en la biblioteca en lo posible, si se puede. Claro. Eh, Cómo ves en la experiencia esta que tuviste, Jorge, el rol de la biblioteca escolar? ¿Cómo lo ves? lo veo como muy bueno en el aspecto de la educación, es decir, que ayudar a los chicos a poder ampliar en el ámbito de que ayudar con los conocimientos, es decir, yo lo que tuve que poner es muchos conocimientos míos Ujú. que yo tuve en la escuela primaria y que a ellos les llegue y que poder que ellos aprender y conocer y ampliar un poco más sus conocimientos, además de lo que tienen en las escuelas. ¿Me entendés? Yo al Ujú. narrarles otros cuentos y contarle un poco sobre las culturas, poderles ampliar ese aspecto, en el aspecto de la educación, es muy importante brindarles ese tipo de conocimientos. Bien. ¿Qué acciones crees que pueden tomar las bibliotecas escolares para asegurar que los recursos que están disponibles lleguen a los chicos, sin que los chicos tengan que ir a la biblioteca? Viste que por ahí cuesta un poco que los niños y Sí, que niñas vayan a se a la acerquen hasta la biblioteca, biblioteca. sí. ¿Qué estrategia crees que puede llevar adelante la biblioteca escolar como para que ese material que tienen ahí, esos libros, pueda llegar a los chicos? En realidad lo que se puede hacer durante el ámbito escolar, lo ideal sería que también, esas son actividades que se pueden coordinar con los docentes. Ujú. Entonces, si se pudiera hacer por ahí que se puede hacer el taller de lectura, combinar con el docente y por ahí no tener que ser necesariamente en la biblioteca, puede ser que se pueda hacer en el aula Ajá. la actividad. Entonces ahí podría ayudarse más dar la idea de que se pueden ir a la biblioteca para no solamente leer, sino también conocer otras actividades, como por ejemplo, si tienen que aprender, bueno, esto sería en la secundaria, porque en la primaria no se aplica tanto. En la secundaria se pueden consultar esos libros para poder ampliar la información o hacer los trabajos prácticos, pero eso sería en la Claro. secundaria. En la primaria, fomentarles la idea de la lectura, que ahí en la biblioteca pueden leer además cuentos que ellos han oído mencionar y que se pueden leer también en la biblioteca, como los cuentos infantiles o Harry Potter, que también están que pueden leer, que se pueden leer. También la fábrica de chocolate, que también están que se puede. Además, una de las cosas que les decía, las películas que ustedes ven fueron libros también, entonces Claro. darles la idea de que eso se puede leer también y que les va a ampliar y que ellos me dijeron que sí, que uno conoce el libro y conoce mucho más. Bueno, yo te cuento, mirá, una experiencia personal, ¿no? Sí, En la sí. escuela donde yo estoy, lo que se hace cada tanto es liberación de libros, lo que se llama el book crossing, ¿viste? Se deja en algún lugar de la escuela, se liberan esos libros para que los chicos los vayan encontrando
y después tienen que subir a un blog los comentarios en relación a ese libro. Si Qué lo, bueno. si lo leyeron, si no lo leyeron, si lo recomendarían, si conocen algún otro libro de ese autor. Eso también por ahí podría llegar a expandir un poco, Claro, expandir un poco el co- conocimiento de esos autores, sí, sí, de conocer del autor y romper un la poco obra. Sí. las paredes de la biblioteca, ¿no? Esas que son tan rígidas a veces y que imposibilitan que los chicos puedan acercarse. Sí, sí, Em, sí, sí. a mí me interesa mucho este programa que vos contás porque realmente es algo inédito que hubiera un programa que acercara la lectura en una instancia de colonia de vacaciones, ¿no? Es algo, la verdad, que novedoso y estaría bueno que se pudiera darle continuidad a esto, Que se le porque... diera continuidad. Yo lo comenté porque en un momento yo lo comenté a gente y no lo podían creer que hubo un programa así estuvo abierto durante el 2023 en verano, en invierno, que ahí en el invierno, cuando es invierno, tenemos que seguir el eje pedagógico, el tema que está académicamente en ese momento. Es decir, como que ellos siguen con la cuestión de, por ejemplo, a mí me tocó, si no me equivoco bien, porque puede ser que me equivoque, no sé si era 30 años de democracia, que se estaba hablando en las escuelas en ese Ujú. momento, y en el programa de vacaciones se tocó también en la colonia de invierno, se tocó el tema. Es decir, lo que el eje principal de la escuela es como continuarlo, como que puedan estudiar y aprender y que la biblioteca esté ayudando también si hay tareas que les hacen hacer los maestros como en ese momento en la escuela, como para poder ampliar ese En relación, conocimiento. te quiero pedir tu opinión, Jorge, ya que estuviste en este programa y tuviste el acercamiento a las bibliotecas escolares, en relación al uso del teléfono celular. Viste que los chicos también acceden mucho a la información a través del teléfono. ¿Cómo lo ves vos? ¿Como algo que puede llegar a perjudicar el acceso a la información o como una herramienta que se puede potenciar? En realidad hay que hacer una cuestión, yo voy a dar mi opinión acá personal. En realidad, si estas cosas se le da la idea o el planteo de que está controlado, es decir, si yo le estoy diciendo en qué lugares o en qué sitios pueden consultar o qué lugares pueden acceder para recurrir a la información, el uso de celulares por ahí no perjudicaría si yo les estoy indicando en qué sitios pueden consultar los chicos. Ujú. Porque el celular, si yo les digo que busquen una cosa, Google te va a traer un montón de cosas. No va a traer una información específica. Si es lo que porque entiendo esa es la pregunta que me haces. Sí, 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 hacia ahí vamos. Ahora, tiene que estar básicamente durante en tiempo académico y en tanto yo acá me estoy extendiendo un poco a la universidad, pero digamos, los chicos tienen que, digamos, consultar lo que les está marcando con la guía del maestro. Claro. Tiene que haber una guía tanto del maestro como del bibliotecario qué sitios recomendar. Siempre hay un Eh, tutor que en este caso podría ser el bibliotecario escolar el que, bibliotecario, sí, que oriente, decirles ¿no? que claro, recomendar qué sitios consultar y dónde se puede recurrir para material para la escuela, porque se necesita que sea controlado, porque si yo les digo, busquen un material en Google, si no tiene porque muchas veces algunos tienen la restricción para los chicos, Claro. eh, bueno, si no tiene la restricción, viene cualquier cosa. En cambio, si yo les estoy diciendo, busquen en tal página, busquen en tal sitio y recomendar, lo único que sí hay que tener en cuenta, bueno, el uso del celular, mientras están en el aula, digamos, si la maestra les indica que usen el celular, no que están en el aula y están usando el celular. Eh, mientras está hablando la maestra, no, mientras está con la guía del maestro el Claro. celular. Que sea algo específico para la actividad que se realiza en un momento Claro, determinado. usarlo como una Claro. herramienta, porque la biblioteca es el uso digamos, tiene que ayudar a que permitirle a los niños
de recomendarles qué sitios y dónde pueden utilizar, qué sitios utilizar para poder ayudar al maestro a poder ampliar esa información que les está dando a los chicos. También, por ejemplo, si están hablando, hay un libro siempre de transporte, de alguna actividad o tema, pero una enciclopedia. Pero también se pueden mostrar videos de YouTube, recomendados, Claro. obviamente, que pueden ayudar a lo académico. Jorge, ¿considerás viable que las bibliotecas escolares funcionen como centros comunitarios en periodos no lectivos? No Centro entiendo comunitario eso. de acceso a la información. Ponele que la biblioteca escolar se abra a la comunidad cuando estamos en el receso escolar, ¿no? O en las vacaciones. En realidad, cuando estaba abierta la biblioteca, no está abierto solamente digamos, que esté abierto solamente para los chicos que están en ese momento como actividad en la comunidad que está, digamos, el grupo de chicos que están en la escuela, digamos. Eh, no, yo entiendo que vos estás diciendo que yo lo abro al público, al público en general. Claro, exacto. ¿Lo ves Lo que viable pasa eso? es que Suponete, para la comunidad educativa de un barrio, que sí. en épocas no escolar, o sea, cuando los chicos no van al colegio, se pueda abrir la biblioteca y generar un acceso a la comunidad general. ¿Lo ves viable? ¿Lo ves complejo? Mira, sería complejo porque el tema es el siguiente. En la biblioteca escolar generalmente no se podría controlar el material que uno está utilizando. Tendría que ser solamente de utilización ahí nada más. Porque en el caso de la escuela se está controlada porque es en la escuela. Durante la misma realización de la actividad. Cuando yo le hablo al público, existe siempre la posibilidad de que se pueda desaparecer algún material Ujú, y yo tendría que establecer un sistema de préstamo ya sea al público y no el sistema de préstamo que se hace internamente en la escuela. claro. Si es en la escuela, yo ya sé a quién reclamarle porque está la escuela, el alumno está registrado. Ah, lo ves complejo entonces, que se pueda Es hacer. un poco complejo porque habría que implementar un sistema que se pueda registrar la gente y igualmente las bibliotecas escolares, el material que tiene está orientado hacia la escuela, digamos, hacia la Libros de comunidad texto, educativa. claro. ¿Cómo No es que imaginas la está, evolución de las bibliotecas escolares en los próximos 5 o 10 años en nuestro país, considerando los cambios tecnológicos y las necesidades que están teniendo los estudiantes de acceso a la información, Jorge? espérame, me repetí porque en una parte no escuché la pregunta. ¿Cómo imaginás la evolución de las bibliotecas escolares, ponele, en los próximos 5 o 10 años, en relación a esto del acceso a la tecnología que están teniendo los chicos? ¿Cómo la imaginás? ¿Cómo la prevés? Ponele Y de acá mira, a 10 años. Mira, yo preveo de que como van pasando los años y la tecnología está avanzando en forma muy avanzada, yo preveo de que lentamente se va a tener que comenzar a tener que implementar, porque ahora apareció una cosa que es la inteligencia artificial. Ajá. Entonces, va a haber que comenzar lentamente, si bien mantener los libros en papel y fomentar la lectura de los libros en papel y que se pueda utilizar, con la aparición de estas tecnologías nuevas, lentamente me parece que se va a tener que ir ayornando lentamente con el sistema de educación a medida que vaya avanzando en los cambios digamos, tecnológicos. Es decir, el uso de las netbooks, el uso de las computadoras que se puedan utilizar en forma ya, es decir, que ellos puedan leer el libro, pero también puedan tener acceso a esta información, porque yo veo que a medida que van pasando el tiempo, es bueno que se mantenga lo que sería en formato en papel, pero va a tener que estar con ambas cosas, es decir, como que... Algo híbrido. eh, ¿eh? Algo híbrido, digo, formato papel Me parece que va a y empezar a hacer digital. algo híbrido a medida que van pasando los años. Claro. Porque es como que ya es como que yo porque soy una persona de 56 años sigo leyendo, Ujú. pero es como que ahora está mucho la lectura o el video, el audiolibro,
están que se Los puede ver en ebook, claro. video, que se... Bueno, contame un poco de la expectativa que tenés de la reunión nacional que se va a hacer, cómo esperás que sea, qué crees que va a tener, qué repercusión crees que va a tener esta charla que vas a dar en Mar del Plata. Mira, digamos, yo creo que va a llamar la atención porque yo lo comentaba a varios amigos, por eso decidí dar la charla, y nos quedaron sorprendidos que hubiera habido bibliotecas abiertas en verano y en invierno. Yo pensaba que era algo que se conocía porque yo trabajaba con el Ministerio de Educación, pero no, por lo visto se ve que no, eh, no hubo una difusión, si bien al principio se hizo un video que se hizo cuando estaba verano 2022-2023, que hablaban de que se habían abierto bibliotecas. Yo creo que va a llamar la atención y que por ahí puede ser que se cree un nuevo programa más ampliado y mejor. El encuentro yo creo que va a ampliar mucho los horizontes de oír a otros profesionales, porque van a hablar también de lo que escucho yo, que leí, que es el lema sobre la inteligencia artificial, y va a ampliar mucho la información y que va, digamos, siempre uno aprende algo y se va ayornando también conociendo otros profesionales y conocer otras actividades de otros profesionales. Y yo creo que también voy a aportar información aportando mi experiencia, porque yo decidí contar mi experiencia en las bibliotecas escolares en verano para que se conozca un poco la actividad y cómo puede ser que esto amplíe también en el aspecto de la educación otras cosas nuevas que puedan agregarse. ¿El programa era dependiente del gobierno de la ciudad? Sí, Era el Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad. Estaba en esa época ministra Soledad Acuña, ¿no? Si no me equivoco. sí, que cambió, después cambió, sí, pero era así, sí, el ministro, sí, sí. Qué pena que se haya descontinuado, porque la verdad que fue una buena iniciativa y por lo que vos contás, el impacto que tuvo en los niños y niñas, la verdad que esto de llamar la curiosidad, de generar esa curiosidad, ¿no? Sobre todos los relatos que vos le contabas, sería conveniente que se pudiera dar continuidad. ¿Ves Sí, posible sí, que en yo creo algún que se va a dar momento... Esperemos que sí, eso fue un tema de que como hubo un cambio de gestión, obviamente el cambio de gestión hizo que por ahí se volviera más a la parte más lúdica y no tanto a la lectura, porque es como que en verano muchas veces a los chicos les gustaba más jugar a la Claro. pelota, entonces era como que yo hacía la actividad y teníamos que yo no interfería en la actividad del docente. Es decir, ellos jugaban a la pelota, había un grupo que jugaba a la pelota y un grupo estaban conmigo. Había veces que había un grupo que se iban al teatro en verano y en invierno, y otro grupo era como que yo tenía, y era como que yo aportaba para que se pudiera realizar una actividad que era el eje. Eh, Pero era como que había un grupito que por ahí se iban a jugar a la pelota o iban al parque de comunicaciones, que yo iba básicamente a acompañar y hacer una actividad. A veces me tocaba hacer el rol de maestro también, pero bueno, eso es otra anécdota. ajá. ¿Cómo te sentías en ese rol? Yo me sentía muy cómodo porque era como que yo veía que, digamos, para mí fue una novedad porque yo estoy acostumbrado a estar trabajando en un ámbito académico de universidad. Encontrarme de pronto estoy de maestro y compartiendo cosas que uno aprendió de chico en la escuela y que de pronto yo los estoy compartiendo con otros chicos. Es decir, estaba todo de mí hacia los chicos. Por ahí también Todo, un poco la función del bibliotecario escolar pasa en algunas medidas, ¿no? Esa de ser el maestro también. claro, ser un maestro que yo hice un estudio para poder, nunca pensé que iba a terminar dando clases de este tipo de cosas. A mí me fue una sorpresa cuando lo hice, por eso lo quería compartir, que es como un desafío que uno pues, se puede enfrentar como bibliotecario en distintos ámbitos, porque en este caso me tocó en la escuela, pero son como un desafío. Yo dije, para mí era un desafío cuando comencé. En relación a este programa, Jorge, ya para ir terminando, Sí. qué experiencia te quedó? Qué crees que pudiste sacar
de voz, de conocimiento del programa este que se llevó adelante? Y mira, yo aprendí muchísimo, yo también, porque yo creo que cuando uno es maestro, no es solamente que uno transmite, sino uno también recibe. Cuando los chicos se quedaban sorprendidos y qué sé yo me iba dando cuenta que ellos iban aprendiendo y yo al mismo tiempo aprendía yo también. Claro, Porque yo me sorprendía al ver que los chicos por ahí conocían por distintos motivos que existían distintos programas o por televisión o por los dibujos animados, por ahí conocían algunas de las actividades o algunas cosas de las leyendas griegas. Obviamente a veces hay que aclarar porque ha habido, en las leyendas griegas hay algunas interpretaciones que se han hecho, pero bueno, o conocer el cuento como era realmente, o que Pinocho se sorprendían porque Pinocho era un cuento escrito por Collodi en Italia, o que era escrito en Alemania, por ejemplo, Blancanieves. Yo porque me iba con Disney, porque es lo que más se ubica enseguida. claro. Es lo que más conocen. Entonces, claro, es enseguida, es decir, sobre el conocimiento de ellos, llegar a conocer que ellos conozcan que existe un libro escrito que se puede ellos interesar a leer. Bueno, Que pueden Jorge, leer. ha sido un gusto esta charla con vos. Esperamos Gracias. ahí que tenga una buena repercusión esto que vas a exponer en el encuentro nacional que se va a realizar en Mar del Plata, en Ágora. Y bueno, agradecerte que hayas anticipado con nosotros esta experiencia que has tenido en este programa. Muchísimas gracias, les agradezco a ustedes, sí, gracias. Muchísimos éxitos en el encuentro nacional, Jorge. Hasta luego. Bueno, gracias. Coseré tu ropa, dormiré hasta tarde, luego haré una sopa. No tengo más que darte, soy azul. Quédate en mi casa, simple es amarse, contará tu historia, yo diré tu nombre con amor. Porque ahora veo claro lo que está escrito en tus ojos. Entra un ángel, sale un lobo, algo pasa entre nosotros. Creo que es también el perro fiel Que anda rondando en mí para cuidarte a ti. a ti. Y será la aguja como una luz de noche Que surce mientras cantas la herida que conoces, que hay en ti. que cura lo que espanta, que hay en mí. Será la aguja que desdibuja la